ángulo cenital, distancia del Sol. La densidad, también, la densidad de flujo, ¿no? Es la densidad de energía del espectro visible, también, que es QSB, ¿no? La densidad del espectro visible. Y QS2, que es la radiación en el tope de la atmósfera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la única diferencia que hemos visto acá es que la densidad, ¿no?, de energía del espectro visible, como podemos ver, QSB, es, ¿no?, ligeramente menor. Aquí en este caso todo se multiplica por 0.858 y en el caso de radiación en el tope de la atmósfera es 1.981. La única diferencia que el QSB, el espectro de energía, ¿no?, el espectro visible, ¿no?, significa, simplemente es como la radiación al tope de la atmósfera, pero entre la longitud de onda de 400 nanómetros a 700 nanómetros, ¿no? Esa es la única diferencia. Y en cambio en el tope, cuando es QS2, que es la radiación al tope de la atmósfera, no solamente es la radiación entre 400 nanómetros y 700 nanómetros, ¿no?, sino es todo, ¿no?, en onda mucho más larga y también en onda mucho más corta. Y esa es la única diferencia, ¿no? Bien, y ahora ¿qué vamos a calcular? Bien, vamos a calcular ahora la radiación incidente en superficie. Bien, aquí la radiación incidente en superficie que es como QI, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de todo esto, no? Recuerden que la atmósfera lo que va haciendo es absorbe, refleja y dispersa, ¿no?, parte de la radiación, ¿no? Parte de la radiación. No todo, pero hay una parte que logra incidir en superficie, que es esta radiación incidente. ¿Bien? ¿Y de qué manera podemos calcular la radiación incidente? Bueno, si vamos a nuestras hojas, primero tenemos la fórmula para en el caso, ¿no?, también hemos calculado un poco el fotoperiodo. Bueno, no falta calcular el fotoperiodo. Para calcular el fotoperiodo es así, ¿no?, fotoperiodo. ¿Y cómo se calcula el fotoperiodo? Bueno, es n, ¿no?, es igual a n mayúscula, claro. Pero aquí he puesto n, no, n mayúscula. Tengo que ponerle otro nombre. ¿Qué nombre? En el caso aquí le coloco n minúscula y aquí también n minúscula. Bien. Y aquí el fotoperiodo es como n mayúscula. Y n mayúscula que es igual sería 2 entre 15 multiplicado por el ángulo horario, la salida del sol, que es este h, multiplicado por pi entre, en este caso por 180 entre pi, porque el h que me salió está en grados sexagesimales. Entonces ya cuando ponga n me va a salir el fotoperiodo. Acá, ¿no? Bien. Entonces, aquí podemos ver un fotoperiodo inferior a 12. También incluso podemos ver cómo se distribuye la declinación solar, ¿no? Claro, tiene esos valores, la declinación solar, porque recuerden que es, en este caso, ¿no?, va desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, ¿no? En todo caso es como si sumamos los 30 días de enero, ¿no? Sería como igual
¿no? Sería sumar, ¿no? Aquí. Bueno, los 31 días de enero más, ¿sí? ¿Una consulta? Más 31 abril mayo, junio, julio, y ya comienza, ¿no? 214, 1 de agosto. 143, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? Disculpen. Claro que este deck está en radianes, ¿no? Y pues si lo multiplicamos, no, este deck está en radianes. Por esa razón es que sale bajo. También si queremos comparar, por ejemplo, el DIS, ¿no? Pero en el DIS, distancia media Tierra-Sol, bueno, es inferior a 1, ¿no? Porque es en junio, julio, agosto. En esa fecha, el Sol y la Tierra están un poco más cerca. Y también podemos ver de que, bueno, aquí ya tenemos la declinación solar, el ángulo horario de la salida del Sol, el fotoperiodo, etcétera, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos a calcular la radiación incidente en superficie. Pero recuerden que la fórmula para todo esto, en este caso, recuerden que hay diferentes zonas, ¿no? Del Perú. Entonces, para en el caso de Lima, la fórmula, a colocarle QI2 es igual a QS2, que es la radiación en el tope de la atmósfera, multiplicado por 0.06 más 0.64 multiplicado por temperatura máxima menos temperatura mínima, y todo esto entre el fotoperiodo, ¿no? Entonces recuerden que esa es la fórmula. Esta es la fórmula de radiación incidente en superficie. Claro, me sale nombrado porque todavía no lo he calculado, ¿no? Todavía no lo he calculado. ¿Bien? Entonces, ¿de qué manera lo voy a calcular? Bien, entonces, recuerden que la densidad del flujo radiante y la radiación del tope de la atmósfera no he utilizado hasta ahora ningún archivo. Lo he calculado con simples códigos en Python. Pero la radiación incidente de superficie lo he calculado con la radiación del tope de la atmósfera, el fotoperiodo y la diferencia de temperaturas máximas y temperaturas mínimas. ¿Pero dónde puedo obtener esto? Acá, en el archivo que les envié, ¿no? Y es la temperatura. Claro que esto es del año 2019 que se tomó, ¿no? Del observatorio. Pero, claro, a través de los años están incrementando las temperaturas, ¿no? Está variando la temperatura. ¿No? Entonces, bueno, si queremos saber cómo ha habido desde agosto, entonces va al observatorio y puedes saber. Hay termómetro de máxima y termómetro de mínimo. Pero bien, ya teniendo esto, vamos primero a importar nuestros archivos. Vamos a importar nuestros archivos en nuestro Python. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, recuerden que para hacer esto, en primer lugar tenemos que conocer cómo se llama la hoja, ¿no? Perdón, cómo se llama el documento, datos r.xlsx. ¿Cómo se llama el archivo? Hoja 3. ¿Y de dónde empieza toda la información? Bueno, desde la primera fila ya comienza. Entonces ya tener eso, voy a colocar
primero, ¿cuál era? Google Colab. Esto. Esto de acá. From Google Colab, import files y uploaded files. ¿Bien? Ya tengo esto de acá. Ahora voy a importar todos mis archivos, pero primero debo definir los valores. Voy a colocar datos 2 es igual pd.read-excel r de leer y voy a colocar el nombre del archivo que se llama datos r.xlsx, ¿no? De ahí voy a colocar coma y voy a colocar en este caso sheet-name, voy a colocar igual y voy a colocar cómo se llama el nombre de la hoja, que se llama hoja 3, y por último header igual 0 porque todo comienza desde la primera. Bien, ya tengo eso. Ahora voy a definir los valores. Bien, voy a colocar, cuando ponga yo tmax, quiero que sea dato, ¿no? En este caso va a ser, ¿no? Vamos a colocar np.array datos 2.tmax. Cuando yo ponga tmax me va a salir toda esta columna donde dice tmax, y cuando yo ponga tmin quiero que salga toda la columna de temperaturas mínimas. Entonces para esto voy a colocar esto, np.array datos 2.tmin. Y ya con esto tengo, y al final voy a colocar q y 2. Entonces me voy aquí al triángulo con el círculo, voy a examinar y busco mi archivo. Y con eso salen mis datos de radiación, incidente en superficie, que está en milímetros. Todo yo lo he calculado en milímetros entre día. Incluso lo de radiación solar en el tope de la atmósfera y densidad de energía del espectro visible. Todo lo he puesto en milímetros entre día porque más adelante, cuando lleguemos al capítulo de agua disponible y agua libremente disponible, ahí todo va a ser milímetros. Entonces esto me va a facilitar mucho. Evapotranspiración máximo, evapotranspiración potencial, ¿no? Todo está en milímetros, así que esto me ayuda mucho. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Te voy poniendo. Voy colocando los códigos. ¿Hay alguna consulta hasta acá? No. Bien. No hay ninguna cosa. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bien. Ahora lo que voy a hacer es, ya tengo mi radiación incidente en superficie. Ahora voy a calcular el valor F. ¿Recuerdan que lo de
cobertura. Y entonces, ¿de qué manera voy a utilizar esa fórmula? Es este de acá, ¿sí? Es el parámetro indicador del grado de cobertura del cielo debido a las nubes. Esto me va a ayudar mucho para yo hacer evaluar cuál es la velocidad de fotosíntesis bruta. ¿Bien? Entonces, para esto es simplemente, sabemos que hay una radiación fotosintéticamente activa incidente en superficie, pero para calcular este parámetro indicador es como la radiación fotosintéticamente activa que se pierde, ¿no?, por absorción, dispersión y reflexión en un día despejado, ¿no? En un día cualquiera, entre la radiación fotosintéticamente activa que se pierde, ya sea por absorción, reflexión y dispersión, en un día cubierto. En otras palabras, ¿no?, la radiación fotosintéticamente activa que se pierde en un día cualquiera, ¿no?, es la radiación, ¿no? Esta, la densidad de energía del espectro visible, menos 0.5, la radiación incidente de superficie, y todo esto dividido entre la radiación fotosintéticamente activa que se pierde en un día cubierto, que es el 80%, ¿no?, simplemente el 80% de lo que ¿no?, de lo que incide en el tope de la atmósfera, ¿no? Es decir, en un día cualquiera, ¿cuánto se pierde? Este de acá, QSB, menos 0.5, radiación incidente. Y en un día cubierto por nubes es el 80% de la radiación en el tope de la atmósfera, ¿no?, considerando, ¿no?, la radiación fotosintéticamente activa. Entonces, para ello vamos a utilizar la ecuación. F es igual, sería, ¿y cómo podemos saber? Bien, ya hemos avanzado bastante, ¿no? La fórmula es QSB menos 0.5 por QI2, ¿no?, que es la radiación incidente en superficie, y todo esto lo vamos a multiplicar, todo esto lo vamos a dividir entre 0.8 multiplicado por QSB. Y ya con esto tenemos, ¿no?, el parámetro de cobertura de nubes, ¿no? Aquí ponemos clic, el circulito, vamos a examinar, seleccionamos nuestro archivo y, bueno, aquí creo que hay un error. Este mismo foro, a ver un ratito. Trabajo. Ahí está. Bien. Voy a copiar. Voy a colocar. Bien, entonces simplemente aquí hay un error en el QSB, ¿no? Recuerden que aquí entre el QSB, que es la radiación, ¿no?, la densidad de energía del espectro visible, y el otro es la radiación del tope de la atmósfera. Ambos, la ecuación es completamente igual. La única diferencia es que, miren, en el QS2 se multiplica por 1.981 y en el QSB
se multiplica por 0.858. Y eso es en la guía. Entonces son iguales, simplemente es menor en este caso porque el QSD simplemente es la radiación que va, ¿no? Radiación al tope de la atmósfera, pero que comprende entre 400 nanómetros a 700 nanómetros, ¿no? Que es lo que utiliza la planta para la fotosíntesis, ¿no? Por esa razón es que es la única pequeña diferencia. Bien, y ya con esto me sale la diferencia, ¿no? Va, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿No? Bien. Ahora ya que tenemos el factor F, ahora sí nos toca a nosotros calcular otro factor que nos va a permitir calcular esta, ¿no? velocidad de fotosíntesis bruta, ¿no? ¿Y cuál es esa fórmula? ¿Bien? Ya tenemos el F, ¿no? Ya tenemos el F, que es algo que nos va a ayudar bastante, pero nos falta otro valor, que es el PM. ¿Y cuál es ese PM? Bien, aquí está la fórmula. PM es la velocidad máxima de fotosíntesis de una hoja. Y esa velocidad máxima de fotosíntesis de una hoja se va a calcular utilizando la fórmula de esta, temperatura media del periodo diurno. Entonces, bien, vamos a calcular en primer lugar esto, temperatura media del periodo diurno. Bien, vamos parte por parte, sino temperatura media del periodo diurno. Entonces, ¿cómo se calcula esta, ¿no? Temperatura media del periodo diurno? Bien, vamos a aislar los datos de temperatura. ¿Dónde está la temperatura? Aquí está. Bien, entonces, cuando pongamos T va a ser toda la columna, ¿no? T va a ser todos los datos de temperatura que va a estar acá. Entonces vamos a colocar np.array, vamos a colocar datos 2.t temp. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando yo ponga T, me va a salir todos los datos de las columnas de temperatura. Entonces, hasta incluso puedo hacer yo una pequeña prueba. Pongo aquí, triángulo y círculo. Bajo, pongo examinar. Y voy a colocar datos R. Y ahí me sale ya todos los datos de temperatura. Bien, entonces, ¿cómo voy a calcular esto de temperatura? Temperatura media, ¿no? Media del periodo diurno, o lo que se conoce también como TMD, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular TMD? Bien, TMD va a ser igual, en este caso, a T, que es la temperatura, más la diferencia de temperatura, es decir, temperatura máxima menos temperatura mínima. Y esto lo vamos a multiplicar ¿de qué lo vamos a multiplicar? ¿Bien? Por el seno de pi por 11 menos T0. Y esto se va a dividir entre 11
más T0. Ahora le voy a explicar qué es ese T0, pero hay que tenerlo ahorita en cuenta. ¿Bien? Ya tengo esto. Ahora voy a multiplicarlo por, en este caso voy a multiplicarlo por, nuevamente voy a abrir fórmulas, es 11 más T0, y esto se va a dividir entre 12.56 multiplicado por 12 por T0. Aquí cierro paréntesis. ¿Bien? ¿Y qué es ese famoso T0? Perdón, T0, TO. El famoso TO. ¿Qué es TO? TO simplemente es 12 menos 0.5 multiplicado por el fotoperiodo. Bien. Y ya con todo esto tengo la fórmula. Y esta fórmula aparece acá, ¿no? T más temperatura máxima menos temperatura mínima, ¿no? Multiplicado, ¿no? Por el seno de pi por 11 menos T0, ¿no? Todo esto, ¿no? Multiplicado por 11 más T0 entre 12.56, esto, ¿no? Y al final al poner TMD nos va a salir, ¿bien? Y esa es la fórmula, esta es la temperatura media del periodo diurno. ¿No? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ya teniendo esto, ya tengo mi TMD. Es simplemente aplicar la fórmula. En algunos casos, algunos lo separan. Por ejemplo, Cn, y en otros casos le colocan Dn, ¿no? Para no hacerlo tan Cn, y Dn sería este de acá. Y así, ya me evito. Algunos prefieren así, separarlo. Pero va a salir lo mismo. ¿Sí? Entonces ya con esto vamos a tener nuestra temperatura media de cultivo. Vamos a colocar aquí examinar, datos R, ya con esto me sale, ¿no? Temperatura media. ¿Bien? Y esto. Profesor, una consulta. ¿Sí? Ese T viene a ser el promedio de ese día. Temperatura máxima y temperatura mínima lo entiendo, pero el T que viene a ser la temperatura promedio del día. Sí. Sí, es la temperatura promedio del día. Okay. Recuerda que también durante el día también hay temperaturas mínimas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura mínima se toma a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, sí, es la temperatura mínima durante el día. Okay, gracias. Sí. Ya tenemos esta temperatura. Ahora sí, vamos a lo fuerte. Vamos a lo fuerte que va a ser esta de acá. Vamos a calcular. Perdón.
la velocidad máxima de fotosíntesis de una hoja. Velocidad máxima de fotosíntesis de una hoja. ¿Y de qué manera se va a calcular este? Que es PM. Bien, PM es igual a menos 0.168, y esto se va a multiplicar por TMD multiplicado por TMD más 5.9484, y esto multiplicado por TMD o temperatura media del periodo diurno, y todo esto menos 45.84. Y esta es la velocidad máxima de fotosíntesis de una hoja. Que va dependiendo, como hemos visto, de qué depende de la temperatura, ¿no? Temperatura máxima, mínima y también del fotoperiodo, ¿no? También tiene que ver mucho el fotoperiodo. Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Qué es fórmula? ¿No? Bien, ya tengo este de acá. Ahora necesito ahora voy a calcular esto. Necesito calcular dos tipos de constante para la velocidad de fotosíntesis bruta. Velocidad de fotosíntesis bruta. Y entonces voy a considerar BO y BC. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿No? Bien, recuerden, esto sí es información, ¿no? Por ejemplo, vamos acá a nuestros datos. Nosotros estamos ubicados en el hemisferio latitud sur, ¿no? Latitud sur. Y nos vamos a agosto, que es el de acá. Agosto. Entonces, bien, ¿no? Aquí nos están dando los valores, ¿no? Velocidad de fotosíntesis bruta de un cultivo de kilogramos por hectárea. En días claros es BC y en días completamente cubiertos es DO, ¿no? Bien. Entonces aquí nos vamos a agosto, latitud sur, y vamos viendo de que, por ejemplo aquí, 12 agosto, entonces aquí veo es 208, ¿no? Agosto es 208, ¿sí? Agosto es 208, y ese, ¿cuándo sería? 441. 208 y 441. ¿Está bien? ¿Algún concepto? Simplemente tenemos que indicarlo. Bien. Y ahora ya con todo esto ya podemos calcular la fórmula. Bien, vamos ahora a calcular la fórmula. Bien. Entonces vemos que aquí hay dos tipos de fórmulas, ¿no? Para situaciones donde PM es menor a 20 kilogramos y entonces, ¿no? El índice foliar es igual a 5. Bien. Entonces, por lo visto, nosotros estamos en la segunda situación, ¿no? En la segunda situación, que es este de acá.
¿no? Entonces estamos en la segunda situación. Velocidad máxima de producción de biomasa bruta. Entonces vamos a calcular BGM. Calcular velocidad máxima de producción de biomasa bruta. BGM. ¿Y cómo se va a calcular todo esto? BGM es igual a F multiplicado por B0, ¿no? ¿Qué más se va a colocar esto? Por 1 menos 0.025, y esto se va a multiplicar por 20 menos PM, o velocidad máxima de fotosíntesis, ¿no? Va teniendo esto, voy a multiplicarlo ahora, lo voy a sumar, BC multiplicado por 1 menos F, y esto se va a multiplicar por 1 menos 0.005, y esto se multiplica por 20 menos PM. Bien, y recuerden que todo esto también está en sus unidades, kilogramos entre hectárea por día. Bien. Igualmente arriba, la velocidad máxima está en las unidades, kilogramos entre por hora. ¿Sí? Entonces ya tengo esto. Ahora vamos a colocar BGM, ¿no? Recuerda que tiene aquí que ver con la velocidad de fotosíntesis bruta en días cubiertos, en días despejados. Tiene que ver con la velocidad máxima de fotosíntesis de una hoja, que es el PM, que tiene que ver con la temperatura media del periodo diurno, ¿no? Y también tiene que ver con el factor F, que recuerden que este factor F es el parámetro de cobertura, ¿no? Recuerden que cuando es 0, es cuando es 0, es cuando es un día completamente despejado, ¿no? Y cuando es 1, es un día completamente cubierto, ¿no? Entonces, claro, que hay valores intermedios que no van a ser ni 0 ni 1. Y eso es cuando está, ¿no?, entre, digamos, despejado y totalmente cubierto, ¿no? Y ya cuando tenemos esto, vamos a colocar aquí clic del círculo, vamos a examinar datos R, y ya nos va a salir. Miren cómo varía. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna consulta? Sí, profe, en el PPT muestra la fórmula del PM, no lo veo. Ah, aquí está el PM. Está en el... También está en el Google Colab. Lo he puesto en el chat. En el chat voy poniendo todo lo que voy avanzando. La velocidad máxima de fotosíntesis de una hoja es menos 0.005
1068 multiplicado por la temperatura media del periodo diurno multiplicado al cuadrado, ¿no? Más 5.9484 por la temperatura media del periodo diurno menos 45.84. Esa es la fórmula. Y la temperatura media del periodo diurno, recuerden que se tomaba en consideración con la temperatura promedio del día, más la temperatura máxima menos la temperatura mínima por Sn por Dn. Y Sn era seno de pi por 11 menos T0 entre 11 más T0. Y Dn es 11 más T0 entre 12.56 por 12 por T0. ¿Qué es T0? Simplemente es 12 menos la mitad del fotoperiodo, ¿no? Entonces, a medida que, digamos, estamos en invierno, este T0 va a ser bajo, ¿no? En invierno este T0 va a ser bajo, porque el fotoperiodo va a ser poco, ¿no? No, perdón, el fotoperiodo va a ser bajo, T0 va a ser alto, ¿no? Pero en cambio en verano, el fotoperiodo va a ser muy alto, ¿no? Entonces T0 va a ser bajo. ¿Hasta ahí alguna consulta? Disculpe. Profe, ¿podría copiar todo el código hasta las importaciones? No. Gracias. Ahí está. Un copito. Bien, también ya acabamos con el BGM, con la velocidad máxima de producción de biomasa bruta. Ahora ya tenemos este de acá. Ya nos falta calcular, bueno, la biomasa neta y la respiración. Aunque no parezca, la respiración es lo más difícil. La biomasa neta es lo más fácil, entre todo. Entonces, bien, para esto necesitamos, vamos a calcular, perdón. Para esto, vamos a calcular la biomasa neta. Ay, otra vuelta. Costumbre. Para la biomasa neta, tenemos que calcular este factor, Ct. Es este de acá que me saca en mi diapositiva. Aquí está, Ct, que es una constante que depende de la temperatura media del aire. Que es la temperatura media del aire. ¿Y cuál es esa temperatura media del aire? Lo que hemos calculado como T, ¿no? Y está calculado como la primera T, ¿no? Que es toda esta columna de acá, donde dice temp. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular la constante de la temperatura del aire. Este es un dato que me va a ayudar mucho para calcular biomasa neta, ¿no? Y de qué manera vamos a calcular este, ¿bien? El Ct, ¿de qué es igual a Ct? Vamos a utilizar la fórmula de esto. Te dice Ct, que es la constante que depende de la temperatura del aire, es toda esta fórmula, ¿no? C30 por 0.044 más, etcétera, ¿no? Bueno, temperatura lo tenemos.
Recuerden que C30 es 0.0283 para leguminosas y 0.0108 para otras especies. En mi caso, como estoy haciendo el frijol castillo, ¿no? Que tenemos, comienza en un grupo, ¿no? Y también hay un grupo que también está haciendo el frijol, otros que están haciendo de garbanzo, otros que también están haciendo de alverjitas. La mayoría son leguminosas, ¿no? Entonces, vamos a usar este número, 0.0283. 0.0283. Y esto lo vamos a multiplicar por 0.044 más 0. ¿Cuánto tiempo queda? 4 minutos. Se va a acabar con 7. 0,019 multiplicado por t. Y por último, vamos a sumar con 0.001. Y todo esto lo vamos a multiplicar por temperatura por temperatura. Porque recuerden que es temperatura al cuadrado. Bien, esa es la fórmula. Bien, ya tenemos CT. Ya tenemos CT. Bien, y así vamos armando todo. ¿No? Ya tenemos CT. Bien. Entonces, bien, ¿qué más necesitamos aparte de CT? ¿Bien? Ya tenemos CT, felizmente. Y también para biomasa neta necesitamos otro dato que es el NA. Ese va a ser el último. El N. Que es, en este caso, el N, recuerden que no es el fotoperiodo, por eso lo he puesto acá. Ya tenemos CT, ¿no? Ya tenemos CT, necesitamos el N. N es el índice común de la siembra, ¿no? En nuestro caso es un poco diferente, ¿no? Es N, es el número de días después de la siembra. En nuestro caso vamos a crear un nuevo constante, ¿no? Días después de la siembra, que lo vamos a denominar como J. J sería P, perdón, np punto arranque 1 con 31 para poner estos los 30 días, ¿no? de agosto. O sea, vamos a hacer como si el 1 de agosto hemos sembrado, ¿no? Y el 31, ¿no? Hasta el 31 de agosto. Bien, creo que queda menos de un minuto, entonces voy a enviar un nuevo enlace para continuar, por favor. Gracias. Creo. En la Ah, parte DN, dice 12 por TO, cuando debería ser 12 menos TO, creo. a ver, lo que puse en... A ver, voy a colocar en el chat mejor. No, sí, lo que me refiero es que parece que la parte de DN está mal escrito. Necesito una fórmula, voy a ver, tiene.
En Ahí esto. está. Sí, usted escribió creo 12 por TO cuando es 12 menos TO. Ah, no, 12 menos T. No judíos. Ah, claro, 12 menos T. Si voy a revisar en la forma, 12 menos T. Listo. Gracias. ¿Mm? Así varía un poco. ¿Mm? Sí, varía un poco. Bien. ¿Aquí hay alguna consulta más? Bien. Entonces ahora voy a utilizar la fórmula para calcular la biomasa neta. Para la biomasa neta es Bn es igual a 0.36 multiplicado por Bgm o velocidad máxima de producción de biomasa bruta, y todo esto multiplicado por J, mi número de días, y todo esto entre 1 más 0.025 multiplicado por mi constante de la temperatura del aire multiplicado por el número de, ¿no? número de días después de la siembra, que es J. Y con esto ya me sale, ¿no? Biomasa neta. Entonces puedo colocar incluso acá. Bien, entonces aquí podemos ver de que, miren, hay una diferencia entre mi biomasa neta y miren qué pasa cuando pongo vecino. Es mayor. Claro, porque recuerden que biomasa neta es Bgm menos respiración, ¿no? Hay una parte que se va a respirar. Y recuerden que toda esta biomasa neta es kilogramos por hectárea entre día, ¿no? Bien, ya tengo esto y simplemente ahora cómo voy a calcular la respiración.
¿Cómo voy a calcular mi respiración? Bien, para la respiración yo necesito aplicar una fórmula que va a ser ¿cuál es la fórmula de respiración? Es igual a 0.28 multiplicado por BGM o velocidad máxima y fotosíntesis bruta multiplicado por CT, que es la constante de temperatura del aire, multiplicado por 0.5 por la biomasa neta. Entonces, y con esto me sale la respiración. Y esta la respiración es baja. Lo pongo este es más. Ahí está. La respiración como viste es baja. Claro que es baja si lo comparamos con la biomasa neta. Y claro, mucho inferior que la biomasa bruta. Bien. Y ya con esto voy a compartir. Y antes un rato voy a chequear todas las fórmulas. Un ratito. ¿Vale? Ya dejé en el chat box. Voy a chequear todas las fórmulas. Entonces ya está todo, ¿no? Simplemente faltaría graficar. También. También.
esa es la última versión. Bien, y entonces cuando ponemos acá en esa ruta, como que esta es la biomasa neta, ¿no? De N. De N es la velocidad máxima de producción de biomasa bruta. Y cuando vemos tenemos este, ¿no? Y recuerden que aparecen las unidades. No aparecen, ¿no? Pero bueno, es en kilogramos por hectárea por día, ¿no? Kilogramos por hectárea. Entonces, a través de los días, claro, se va incrementando. Y bueno, ¿hasta aquí alguna consulta? Y ahí vamos a colocar plt.lado. Vamos a colocar también y entre comillas vamos a colocar biomasa neta kilogramos entre hectáreas. Y ahí vamos a colocar, bueno, aquí voy a colocar arriba plt.title y colocar biomasa neta. Y por último plt.show. Y con esto finalizo. Así como otra vez de los días se me va incrementando, ¿no? La biomasa neta en ese mes. ¿Sí? Y eso, con eso finalizamos. Bien, y con eso finalizamos. Bien, por el informe que tienen que hacer, no discutir en esto, pero tomando en cuenta el tipo de cultivo que tienen, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que hay datos como que en la constante, en esta constante, ¿no? Bueno, una constante. En 0 punto algo. Ahí está. La constante de temperatura en aire es diferente, ¿no? Para los tipos de cultivo, ¿no? Y bueno, y tienen que discutir. ¿Hasta aquí alguna consulta?